intento comercializarlo lo mejor y más caro que podamos en los bares, a ver si recuperamos algo. Hoy, primer día de sacar, de pescar los salmones, se puedan celebrar esta subasta aquí en Cangas de Onís. Digo aquí en Cangas de Onís, y el año pasado también lo decía, que hay que dar también las gracias al ayuntamiento. Pueblo Astur compra el campano en Sella, 2.800 euros. Pero tenga en cuenta Pueblo Astur que será con permiso de los señores que lo están acompañando. Y no sé si ya van a dar el permiso de buenas a primeras. ¿No? Estaba yo mirando, pero veo que Casa Manuela, 3.500. ¡Ay, qué techo estamos tocando! 3.900. Yo ya... Bueno... A ver, un momento. A ver, Casa Manuela... Perdón, Casa Manuela ha levantado un poco primero. Y entonces Casa Manuela ahora mismo se lleva el campanu del Sella. No, y Tista 4.000. Ah, ya, es que no me dan tiempo. O sea, iba a decir que se llevaba por 4.000 y resulta que Tista dice no, esto se va para Toriellu, ¿no? Se va para Toriellu por 4.100. No está mal. Muy bien, Casa Tista, 4.100. Hemos llegado, parecía casi imposible, pero ahí estamos. Lo que yo les decía, el prestigio, la categoría y el interés que despierta nuestro campano, el campano del Sella, que parece ser se va a ir a Toriellu, arriba de Sella, 4.100 euros, tienen la culpa. No está mal, no está nada mal. ¿Cómo lo ves? Que dice el pescador que lo ve bien. Pues nada. Dice que él no tiene prisa para irse a Pola de Siero, que está bien aparcado y que puede esperar lo que haga. Vale, muy bien. 4.100 para Casa Tista a la 1. Restaurante Casa Tista se adjudica el campanu del Sella 2016, 4.100 euros, se va arriba de Sella, 4.100 a las 2. Más que el campano de Asturias, es algo que los que mandan y los que están arriba tienen que solucionar, que está de mano de ellos. No puede costar un salmón, un campano de cualquier río, en este caso fue el de Sella, más caro que el de Asturias. Entonces, pero eso yo no lo puedo solucionar, eso